Soy Raquel de Victoria y para el examen argumentativo oral voy a explicar primero el primer ejercicio, que era encontrar si es que con 60 grados podemos llegar de 60 grados del movimiento del volante podemos llegar a que la rueda se mueva de 3 grados. Yo estoy tomando en consideración la rueda derecha del coche. Entonces, para resolver el problema, tuve que disminuir el diámetro y entonces el radio del piñón. Esa disminución va a ser menor que del 20%, va a ser de 7.4% más o menos, ya que considerando que tenemos la misma longitud de la cremallera, usando esas fórmulas de aquí, aquí estamos considerando que el ángulo tiene que ser en radianes, entonces consideramos 60 en radianes por el radio del piñón, que en este caso va a ser 12.5 porque tenemos un diámetro de 25, más la longitud de la cremallera, nos va a dar justamente un ángulo de un ángulo θ 6, que es el ángulo de cuánto varía el movimiento de la rueda. Va a ser de 2.99, o sea, muy cercano a los 3 grados que estamos buscando. Y para hacerlo, estuvimos considerando otros dos valores que son, nosotros tomamos en consideración un ángulo θ3, que es el ángulo que se forma entre el movimiento, en cuanto se mueve el coche, el movimiento que tiene una de esas astas para que, estando así, la rueda que es esta de aquí se pueda mover hacia arriba o hacia abajo. Entonces, más grande va a ser el ángulo θ3, que es el que está afuera, más grande será en la variación del ángulo θ6, que es el que estamos buscando. Entonces, estuvimos considerando un ángulo θ3 inicial de 120 grados, o sea, 2.094 radianes. Y sí, entonces, haciendo esa resta de esa estimación con esta de aquí, nos va a dar justamente que el ángulo θ6 varía, o sea, será de 3 grados. Este de aquí es el ángulo θ3 cuando la longitud de la cremallera está a 3, o sea, el piñón está a 320 milímetros en la longitud de la cremallera. Mientras este de aquí va a ser calculando un movimiento de 60 grados, que es el movimiento inicial. Para el segundo problema nos pedían que era un problema de movimiento de proyectiles. Entonces, para hacerlo nos decían que teníamos una distancia máxima de 80 metros con una velocidad inicial constante y teníamos que ver que una de las dos flechas que iban a ser lanzadas iba a tener el doble del tiempo iba a tardar el doble del tiempo de la otra flecha. Yo estuve considerando una velocidad inicial de 5 metros sobre segundo y las fórmulas que usé fue una en general y fue considerar el tiempo para levantarse. Entonces fue que el tiempo es igual a 2 veces la velocidad inicial por el seno de 30, que fue el ángulo que yo consideré como primer ángulo, entre G, o sea, la gravedad, que es 9.81. Entonces, haciendo esos cálculos, me sale que el primer tiempo iba a ser de 0.5096 segundos. Y después estuve considerando que al aumentar el ángulo, entonces, yendo más recto, se iba a tardar más para llegar, porque tiene que recorrer más trayectoria hacia arriba y después hacia abajo en lugar de hacerla casi plana. Entonces, considerando que usé el primer ángulo de 30 grados, quise probar con un ángulo de 90 grados, justamente por esa diferencia. Y usando el ángulo de 90 grados, justamente he llegado a que el tiempo de la segunda flecha iba a ser de 1.019, o sea, casi el doble
casi exactamente el doble de lo que iba a ser con los 30 grados. Eso sucede justamente por lo que expliqué anteriormente, que siendo un ángulo menor, el desplazamiento va a ser casi recto. Y siendo casi recto, la distancia que se percorre es la de 80 metros y no se tiene que calcular casi nada de altura. Mientras, aumentando el ángulo, entonces yendo más hacia arriba, se tiene que considerar que el desplazamiento no será recto, será antes hacia arriba y después hacia abajo. Entonces, como que para llegar a la misma distancia con dos ángulos diferentes, tienes que bueno, el tiempo se va a hacer doble. Gracias.